Mientras que vos tu dinero te lo ganes honestamente, cuanto vos más ganes sos un benefactor social, porque bajo el capitalismo de libre empresa, y remarco, capitalismo de libre empresa, vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es más, la desigualdad es un motor del crecimiento. Y te voy a explicar por qué. Y cuanto más crecimiento generes, más desigualdad vas a tener. Porque ¿cómo aparece ese fenómeno? ¿Cómo aparece el fenómeno del crecimiento? Digo, yo descubro que puedo crear algún bien que le va a arreglar la vida a millones de seres humanos. Vos acá tenés una foto de un gran creador de riqueza, que es Steve Jobs. ¿Vos te pusiste a pensar la cantidad de cosas que tiene adentro de ese teléfono? Si las tendrías que tener físicamente. Cuando vos creás un determinado bien y con lo cual vos rompés el mercado, o sea, en el sentido de que empezás a generar renta extraordinaria, y si vos no te metés en el medio, lo que va a pasar es que los recursos se van a reasignar desde el sector que está perdiendo y se transfieren al sector que está ganando, y cuando la economía queda en estado estacionario, ¿sabés cómo son todas las ganancias? Iguales. Que la riqueza es producto de una suerte de mérito es una falsedad, por lo menos para una enorme cantidad de personas ricas. Entonces eso es una primera discusión en torno a la riqueza. ¿Hay justicia en la riqueza? No, no hay justicia en la riqueza. No es la retribución de un aporte beneficioso a la humanidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, las principales empresas en ventas en la Argentina, Coca-Cola. A mí me encanta la Coca-Cola, ¿eh? Pero Coca-Cola es uno de los mayores contaminadores del mundo. El océano está lleno de plástico, de botellitas de Coca-Cola. Coca-Cola es una bebida ultra azucarada y adictiva por el nivel de azúcar que tiene. Es decir, es una bebida que genera externalidades constantemente en la salud de las personas. Yo no entiendo qué tiene eso de benefactor, porque eso no hay que darle, por lo menos al aspecto ambiental, una fuerte regulación. Podemos poner el ejemplo de los celulares también. El coltán de los celulares de Steve Jobs sale de las minas ensangrentadas de Ruanda. Es decir, además de la genialidad del creador, hay externalidades que hay que contar. Externalidades. Por ejemplo, los niños esclavizados en las minas de Ruanda. La cadena de suministros de los bienes que venden los grandes capitales, las grandes empresas, está llena de sangre, está llena de esclavitud. Está llena, por ejemplo, en cada botellita de Coca-Cola está el trabajo de un cartonero, no remunerado por Coca-Cola. El planteo anarcocapitalista tiene una parte linda, que es la parte anárquica, digamos. Es la parte que me gusta. Es decir, una asociación libre de productores, ¿no?, es una maravilla como modelo social y sin monopolio de la fuerza. Porque es libre. El problema es cuando deja de ser libre. ¿Y cuándo deja de ser libre? Cuando hay alguien que tiene la posibilidad de imponerte bajo una fachada de libertad, una situación opresiva. Hacerte trabajar 14 horas por día. O sea, te pusieron la pistola en la cabeza obligándote a trabajar. No, porque hay otras formas ¿Eso es opresivo? Hay otras formas de coerción que no son la pistola en la cabeza. Y eso, digamos, el consentimiento no solamente se rompe frente a una situación de vida o muerte. Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad. ¿Y entonces por qué las hace? Sí, entonces, digamos, o sea, ¿por qué va a ir en contra de sus propias preferencias? O sea, ¿quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere? Es que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas o 14 horas,
o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Podés elegir que Morirte si de querés hambre. morirte. Y claro, No, es que obvio. yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. No, bueno, ¿sabés lo que pasa? Que a mí me gustaría que me paguen $1 millón por día, pero no pero lo hay una paga nadie, diferencia digo, o sideral. sea, y no me siento, Hay digo, una explotado. diferencia sideral entre el $1 millón y lo que estoy planteando yo. No, bueno, Que pero es se llaman- que, digamos, que se pero es llaman que lo que vos derechos creés que, humanos. digamos, hay un nivel, digamos, que está bien y hay un nivel No, que no, que se digamos, o llaman sea, y derechos es humanos. absolutamente, digamos, Que- absolutamente subjetivo, digamos, y es, Pero y Javier, que- y es Javier, querer vos imponer esa sinceramente, subjetiva a otro. Javier, vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre. A Sinceramente. ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se le eso, da la pero gana. vos sinceramente decís, en esa situación, una A persona ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar. no solamente lo Digo, hace trabajar Marx lo 18 eligió, horas. ¿no? Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre. Pero, a ver, ¿Y a vos eso- te parece una elección No, ética? Digo, la Coca-Cola es adictiva, el cigarrillo también es adictivo. ¿Y sabés cómo le está yendo el negocio del cigarrillo para el traste? O sea, están reconvirtiendo todo su negocio porque la gente se descubrió que hacía mal. Entonces, digamos, o sea, no tengo por qué, digamos, estar, digamos, metiéndome en las decisiones de los seres humanos, porque los seres humanos lo pueden descubrir solo. Yo creo que el ejemplo del cigarrillo es extraordinario. Porque el cigarrillo está reduciendo su porción de mercado precisamente por la intervención del Estado. Es decir, a la libertad de empresa del señor Malboro, alguien le dijo, papá, no puedes hacer publicidad, te voy a poner en la tapa del cigarrillo un niño muriéndose así para generar un rechazo a la cuestión, y encima, cuando te hacen juicio, una de las ramas del Estado, que es el Poder Judicial, te mete multa. Ahora, yo no soy un fanático del Pero Estado. eso lo descubrió, ¿quién lo descubrió? ¿Lo descubrió el Estado? No importa quién lo descubrió, lo ¿Cómo que implementa no el importa? Estado. Es clave eso, Juan. Lo implementa el Estado. Es como el tema del No, azúcar de la Estado no, pero Coca-Cola. el Estado, vos no le... A ver, ¿cuál es el eje central? Vos no le podés asignar al Estado, digamos, la omnisciencia, la omnipresencia, No, para la nada. omnipotencia, porque en realidad eso es creer que el Estado No. es Dios. El Estado no es Dios. Es decir, el Estado es manejado por seres humanos. Así es. Y alguien descubrió que eso le hace mal. Ahora, si lo descubrió, ¿y por qué Dios lo pudo descubrir? De ahí lo pudo haber... Ese descubrimiento podría haber sido de otra manera. ¿Por qué, digamos, negamos la posibilidad que un ser humano, por su propia cuenta, se da cuenta que eso es malo? O que alguien lo investigó y que alguien lo Pero publicó. alguien y lo demostró que es investigó malo. y alguien lo publicó. Pero para que eso se difunda, hizo falta una autoridad que garantice, que imponga Eso es falso. a un poderoso Eso es falso. la forma de publicidad. No, pero eso es falso. No hay regulación que sea buena, porque vos lo que estás haciendo cuando estás regulando, le estás reventando las libertades individuales a un individuo. no. Es decir, ¿cómo que no? No. ¿Y qué es la regulación? ¿Le estás restringiendo la Estás libertad? restringiendo la libertad a una poderosa corporación. No, en el siglo XXI es mucho menos necesario, porque existen las redes sociales y alguien puede difundir todos los problemas que causan, digamos, esas cosas, y alguien, digo, que quiere, va, lo mira y deja de consumirlo. Entonces no es cierto. No, o sea, no, digamos, o sea, no puedo, digamos, o sea, ceder, negociar la libertad, porque alguien desde la poltrona decide qué alguien puede Mira. hacer y qué no puede hacer. Bueno, voy a Para hacer dejar claro. un poco de filosofía anarquista. Sí. Proudhon decía que lo contrario a la libertad no era la autoridad. Decía que lo contrario a la libertad era la arbitrariedad. Es decir, la capacidad de alguien de imponer arbitrariamente sus definiciones. ¿Y eso quién lo hizo? El Estado, por ejemplo, en esta regulación. En algunas cosas es arbitrario, pero cuando detrás de eso hay un proceso democrático, cuando detrás de eso hay evidencia científica, deja de ser arbitrario. Lo que es arbitrario, por ejemplo, porque esta idea de que las corporaciones funcionan sin la violencia del Estado es una idea absolutamente falsa. De hecho, el Estado está al servicio de la violencia de las corporaciones. Yo puedo dar Eliminemos el Estado. bueno, el marxismo, la propuesta marxista, es al final del día eliminar el Estado. Digamos, el comunismo es la eliminación del Estado. No es Entonces, digamos, la dictadura. lo aplicaron mal, porque, digamos, primero lo que hicieron, se quedaron... planteaban lo mismo que vos. Sacaron todas las libertades. Planteaban la intertemporalidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es la dictadura del proletariado
y después algún O sea, día... primero la violencia y después la... No, ¿Qué es lo que hacen las corporaciones? ¿Qué es lo que hacen los pero monopolios? Las corporaciones pueden hacer eso porque Para tienen mi un ley, Estado que déjame es hablar. cómplice. Dame 15 Tiene un minutos. Estado que es cómplice. Dame No, 15 quería hacerles minutos. una propuesta. ¿Quieren interrumpirse o no? No, un poquito. Un no poquito, mucho. ok. Vos cuando No, vos no, ves, vamos cuando a- ves mucha interrupción, Pues yo- paralo. Listo. Ok, déjalo hablar No, un no, rato. por favor. Entonces, el poder del capital en la Argentina es tremendamente violento. Puedo dar una cantidad importante de ejemplos, digamos, ¿no? De los grandes meritócratas y herederos como Galperin, por ejemplo. ¿Quién? Galperin, el Ah, de ok, Mercado Libre, falta para- que estudió en Stanford y fundó su empresa en el garage de otra empresa. Vieron que muy inteligente, era un garage. ¿El garage de qué? De Sadesa. ¿Qué es Sadesa? Una de las principales curtiembres del mundo. ¿Dónde tiene su planta? En donde yo empecé a militar, en Villa Caraza. ¿Qué hace su planta? Tiene un tubo que tira toda la mierda al riachuelo. ¿Y qué hace cuando vienen las inspecciones? Como tiene coimeada toda la política, cambia el rumbo, y esto lo tengo filmado, lo denuncié antes de saber que Galperin era el dueño de eso, cambia el rumbo de la manguera y la tira al barrio. Perdóname, ¿el garage era del papá? El garage era de Papi, obvio. Papi le dio el garage de Sadesa, que obviamente no estaba en el medio de la putrefacción del riachuelo, que es donde tiene la planta productiva, para que él haga su gran empresa meritoria. Entonces, él logró que para él sí haya libre mercado, entonces que no le cobren impuestos, porque planteó que era un desarrollador tecnológico, un non-marketplace. Logró una evasión impositiva tremenda, que lo denunció a Rivas, que era un recaudador de Macri, ¿no? Para eso lo fletaron. Logró una integración vertical absolutamente monopólica. ¿Y cómo lo hizo? Con un galpón que está en el mercado central, donde hoy tiene sus productos. ¿Y quién se lo dio? El Estado. Entonces, en la formación de ese monopolio, que es un monopolio que va a avanzar sobre la libertad del fabricante de martillos, de que cuando alguien ponga martillo en Mercado Libre, en vez de aparecer el martillo del fabricante de martillos, aparezca el de Galperin, que no eran las reglas de juego que él había planteado, está, desde luego, acompañada por la violencia de decisiones arbitrarias del Estado.